Doctor Diego Delgado, muy buenos días. Bienvenido acá al estudio del Sistema Radial Marañón. Le damos la más cordial bienvenida y enseguida, pues, doctor Diego Delgado, quisiéramos que usted nos haga un análisis profundo de lo que está sucediendo en el acontecer local de nuestro país. La pregunta va por el siguiente motivo. Doctor, ha llegado el señor Pareja Yannuzeli al país. No entendemos cómo se dio este arribo a nuestro país del señor Pareja, ya que quien lo fue a acompañar en el viaje fue el señor presidente de la Asamblea Nacional, más no el fiscal de la Nación. Y luego, pues, doctor Diego Delgado, estamos a la expectativa de saber cuáles son las declaraciones del señor Pareja Yannuzeli. Y hemos visto un resquebrajamiento entre la Fiscalía y el gobierno central. Por otro lado, también las propias compañeras asambleístas de la 35 han acusado al señor Serrano y dicen que tiene que explicar al país por qué fue él a traer al señor Yannuzeli, Pareja Yannuzeli, y también tiene que explicar a la Asamblea. En fin, doctor Diego Delgado, de esto se está haciendo mucha paradoja, y nosotros quisiéramos preguntarle a usted, doctor, si es verdad el señor Pareja Yannuzeli ha llegado y se supone que han llegado a algún acuerdo con el gobierno central. Sin embargo, el señor fiscal de la Nación dice que eso está por verse porque él no ha hecho ningún pacto con el señor Yannuzeli. Pero los analistas, los jurisconsultos, los penalistas, al igual que a usted, doctor, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el señor Yannuzeli, Pareja Yannuzeli, entrega todas las pruebas, pero esto recae sobre una persona que fue puesta en su cargo por el señor expresidente de la República, Rafael Correa, y este actual fiscal de la Nación? Él tiene que decidir lo que vale y lo que no vale como prueba. Es decir, estamos en este momento en manos del fiscal de la Nación, y porque fue puesto por el anterior gobierno y el actual señor Yannuzeli va a denunciar al anterior gobierno, ¿se dará paso? ¿Habrá realmente justicia? ¿Saldrá a la luz pública? ¿Cómo ve usted el panorama, doctor? ¿Cómo lo analiza usted como jurisconsulto en este punto también? Y por otro lado, referente a lo económico, doctor Diego Delgado, si es verdad, se va a vender un avión, se va a vender vehículos de lujo, se ha bajado el 10% a algunos empleados públicos, pero con eso no se puede llegar a hacer todo lo que el señor presidente de la República dice en cada discurso. Entonces nos llama la atención porque no sabemos a dónde nos va a dirigir el país en lo económico. Doctor Diego Delgado, bienvenido, adelante, buenos días. Muy buenos días, un respetuoso saludo a doña Alicia en Santo Domingo, a usted Pablito, a la doctora Sandrita en la ciudad de Quito, un saludo a todos quienes contribuyen y colaboran con este medio de comunicación, y asimismo pues un respetuoso y cordial saludo a quienes nos acompañan con su sintonía. Me parece que es necesario para analizar lo que hoy pasa en el Ecuador. Realmente la conducta que por un lado está adoptando el expresidente de una enorme agresividad respecto al actual presidente de la República. El diario Expreso de la ciudad de Guayaquil del día de ayer tiene una declaración que textualmente dice que por favor sería bueno que la gente escuche. Abro comillas, página 2, doy la fuente para que no le hagan problemas a este medio de comunicación tan importante. Expreso, lunes 14 de agosto del 2017. Dice, el expresidente de la República, Rafael Correa, en su afán de defender lo que él llama la revolución ciudadana de los achaques de su sucesor, Lenín Moreno, ha dado detalles de una supuesta operación por un caso de lavado de activos. Operación de la que no se conocen detalles, sí nombres, y hace relación a apellidos de algunos políticos del Ecuador. Lo demás es generalidad.
banco, banqueros, avión, secreto, mafias, financistas. Lo repitió en su nueva tribuna, el Facebook, en lo que llama Enlace Ciudadano Digital. Ya en su blog, en Medium, lo había escrito brevemente. Entre comillas, lo que había escrito el expresidente Rafael Correa. Pero si se refiere a mi gobierno, dice, en relación a las declaraciones del presidente sobre democracia, autoritarismo y corrupción, ha sido probablemente el más controlado de la historia, dice el expresidente Rafael Correa. Y dice, tienen la mayoría en la Asamblea, que tienen el control total de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que le pidan una explicación al presidente Rafael Correa, porque él mismo está reconociendo que los candidatos de Alianza País están vinculados con estos intereses. Lo dice Rafael Correa, no lo dice un opositor, no dice un detractor de Alianza País, no, lo dice el exdirector de Alianza País, él lo dice. Y sería bueno que aclare. Otra cosa, si es que él, habiendo sabido, no denunció, era o no una especie de cómplice o encubridor. ¿Por qué solo ahora, cuando ya empiezan las diferencias ante el hecho de que el presidente actual se niega a encubrir las cosas, ahora sí es el responsable de una cantidad de aspectos y de hechos que, habiéndolo sabido, el señor economista Rafael Correa nunca antes de ahora lo dijo? ¿Qué les parece, distinguidos radioyentes, lo que señala Diario Expreso de Guayaquil, recogiendo los testimonios a través del tuit y la intervención a través de Facebook del expresidente Rafael Correa? Para que nadie se haga problema, señalamos que está publicado en el Diario Expreso de Guayaquil del lunes 14 de agosto del 2017, página 2. Allí está. A ver qué van a hacer los asambleístas. ¿Qué va a hacer el propio expresidente Correa? Miren, no tienen freno, no tienen límite, y lo dice. Además, se supone que está refiriéndose a la campaña electoral del propio Movimiento Alianza País. Y él siempre habla de la deslealtad, de que son inconsecuentes, de que son unos cínicos, de que son unos traidores. Esos son los términos que utiliza Rafael Correa. Pero yo creo que es importante aquí analizar quiénes han sido los que de alguna manera no fueron leales con sus propios compañeros de partido. Recordemos que cuando empezó la campaña electoral, el candidato y ahora presidente posesionado, el señor licenciado Lenín Moreno, dijo dos cosas. Dijo, y además que son ciertas, señaló de que era un desperdicio el hacer las escuelas del milenio, porque claro, cuestan como $7 millones cada una. Segundo, porque están lejos de las comunidades, muchas gentes humildes, pobladores campesinos, no pueden mandar a las escuelas del milenio a sus hijos, pues. Tercero, las escuelas del milenio sirven para evitar que estudien en la lengua vernácula, no estudian en el quichua, no estudian en el shuar. La escuelita en todas las comunidades y los caseríos del país son el centro de la vida social donde van y dejan a sus hijos las familias campesinas pobres para que estudien sus hijos. Pero claro, decidieron que no, que ahora tienen que ir a las escuelas del milenio que cuestan $7 millones, cuando luego, en septiembre del 2015, el exministro Espinosa dijo que cada una de ellas podía construir una compañía china, no en cerca de $7 millones, no, en $985,000 más del IVA. Es decir, aproximadamente $1,020,000. Y estaban haciendo las casas por cerca de $7 millones. Y claro, cuando dijo eso Lenín Moreno, el presidente Correa se lanzó en contra de Lenín Moreno y prácticamente combinándole a que se retracte, porque querían justificar los gastos. Segunda declaración en la que también le cayó. Dijo el presidente ahora posesionado de que consideraba de que era injusto
que tanto joven se quede sin estudios en las universidades. Y no solo eso, sino dijo que hay que respetar el derecho que tiene un joven para escoger la carrera. Al menos esa era la declaración, porque ahora se sabe que hay 1.009.000 jóvenes menores de 29 años, óigame, o sea, del periodo en la que estuvo en la presidencia de Rafael Correa, que no estudian y no trabajan. 1.009.000 personas. Hágame el favor. ¿Qué les parece lo que está pasando en el Ecuador? Y eso, claro, lo declaró el entonces candidato, el señor licenciado Lenín Moreno. ¿Y quién le salió al paso prácticamente a refutarlo y a conminarle a que se corrija o se calle? No era un candidato opositor, no, era el propio presidente de entonces, Rafael Correa. Yo les pido que hagan memoria. Utilizando un solo adjetivo, no estamos aquí ofendiendo, no estamos irrespetándole a nadie. Un tercer hecho. Ustedes se acuerdan que en la campaña electoral, recordemos, ¿sí?, había dentro de Alianza País distintos criterios sobre quién debía representar a esa colectividad ideológica. Un candidato que tenía el respaldo del señor presidente de la época, del economista Correa, era el señor Glass, Jorge Glass Espinel. Él era el candidato de él. El candidato de otros sectores de Alianza País era el licenciado Lenín Moreno Garcés. ¿Qué es lo que hizo la cúpula del gobierno de esa época? Todos, absolutamente todos, los, allegados al presidente Correa y todo el país sabe de que no había información que podía salir desde el gobierno, desde el Estado, desde ninguna dependencia que no esté controlada toda la información por el presidente Correa. Todo lo controlaba él. Pero salió una información que dio el señor Long, este distinguido ciudadano, nacido en París, nacionalizado inglés y que era el canciller de la República del Ecuador. El señor Long, o Mr. Long, ¿sí?, que entraba a Inglaterra no con pasaporte del Ecuador, entraba con el pasaporte inglés, porque es ciudadano inglés. Este caballero sacó información diciendo que el señor licenciado Lenín Moreno, ¿sí?, él había recibido $1.400.000 al año para que represente al Ecuador en actividades en Ginebra. Ustedes se acordarán de esa declaración. $1.400.000. Esa información todo el mundo o mucha gente utilizó. Y claro, alguna gente dijo, pero ¿cómo es que si no es funcionario le dan el $1.400.000? Primero, ¿quién le da? ¿O quién le daba? Eso le daba el gobierno encabezado por el señor economista Rafael Correa. Segundo, ¿cómo así salió esa información? Hay una sola respuesta, una sola explicación. Y la explicación es que eso lo autorizó expresamente Rafael Correa que se haga. Porque si es que el señor Mr. Long, ¿sí?, si Mr. Long no hubiese, óigase bien, no hubiese recibido la autorización del presidente Correa, él no llegaba a la siguiente sabatina, pues lo hubieran votado. Pero no tenían interés de proteger, allí sí, lo que ya es de conocimiento público, lo que era una especie de financiamiento de la permanencia del señor licenciado Lenín Moreno en Ginebra, en Suiza, ¿sí? Esa información salió porque el presidente Correa permitió, porque él quería que el candidato a la presidencia no sea Lenín Moreno, sino que sea el señor Jorge Glass, pues. ¿Quién entonces es el leal? ¿Quién es el que no ha sido leal? ¿Quién es el que sacó información para darle en contra del licenciado Lenín Moreno, siendo presidente de la República? ¿Quién tiene derecho a decir quién es leal y quién no es leal? Además, yo quiero aquí destacar algo. Pienso que quizás es una cantidad subida, pero quien dio, quien resolvió, o quien dio el decreto ejecutivo para que o la resolución para ese egreso, la hizo el economista Rafael Correa. Porque no podía esa
ese monto, esa decisión, tomar el beneficiario, sino tenía que la autoridad correspondiente hacerlo. ¿Quién acaparó todos los poderes en estos últimos años? El economista Rafael Correa. Entonces, aquí vamos analizando quiénes tienen realmente la razón en determinado tipo de acusaciones. Otra acusación que le hacen al señor licenciado Lenín Moreno es decirle que es un traidor. A ver, analicemos, seamos justos y objetivos. ¿Será que le llaman traidor porque no le encubre a esta verdadera trinca, a esta argolla que ha manejado? ¿Qué es lo que querían que haga el señor Lenín Moreno? Querían que él chupe, que él absorba, que él se responsabilice de decir que todo ha estado muy bien cuando todo está bien mal. Pero por favor, realmente hay gente que habría que analizar si es que está, digamos, cuerda, si es que no le está realmente, diríamos, alterando la conducta, la angustia, la desesperación de que salga a luz la información que finalmente no es información que la da las autoridades del Ecuador, porque todo lo que sabe el Ecuador, vale la pena señalar, todo lo que sabe hoy el país viene de Brasil, viene de Estados Unidos y viene del Perú. Aquí en el Ecuador las autoridades no encuentran nada. El señor doctor Chiriboga, el ex fiscal, quiero recordar que mandó a devolver documentos alegando que ha venido en portugués, ¿se acuerdan? ¿Creen ustedes que no sabía él el involucramiento del señor, contralor anterior? No, pues él sabía, ¿cómo no va a haber sabido? Y como no quería meterse en contra de él, él se excusó 2 meses antes para irse, para no tomar ninguna decisión, de tal manera de que cuando llegue el nuevo presidente, si el nuevo presidente pedía alguna diligencia o celeridad, no hacer caso, porque allí iban a chupar también sus amigos, sus panas, quienes, de acuerdo al señor Carlos Pareja Yanuseli, habían recibido maletas de dinero en el Swiss Hotel. Eso lo dijo Carlos Pareja Yanuseli, el que era ministro de Recursos No Renovables y era además el presidente de la empresa pública Petroecuador. No lo dijo un opositor, porque además hay un hecho que vale la pena en el análisis tomar en cuenta. ¿Quiénes han sido las autoridades de los últimos 10 años y pico? A ver, todos han sido de Alianza País. No pueden decir que el ministro era, digamos, de otro partido. No, pueden haber militado en otros partidos, pero todos eran personas de la absoluta y total confianza del señor economista Rafael Correa. Él nombraba a los ministros. Es más, expidieron una ley con la cual se establecía que todos los directores y todos los miembros del directorio de todas las empresas públicas del Ecuador, de todas sin excepción, todas, nombraba el presidente de la República. Es decir, ¿nombraba quién? Nombraba el economista Rafael Correa. Alguien puede decir, usted puede demostrar lo que afirma, pero por supuesto, con el mayor gusto, esa, regulación jurídica que le dio la Asamblea Nacional, luego de que el señor presidente Rafael Correa envió el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Claro que sí. ¿Dónde está? ¿Cuál es la prueba? Démoslo, y si alguien tiene la menor duda, le pediría que por favor tome el registro oficial, el suplemento del número 48 del viernes 16 de octubre del 2009, ya cuando estaba 2 años de presidente. Le repito por si acaso alguien quiera coger. Miren, viernes 16 de octubre del 2009, página 48. Ley Orgánica de Empresas Públicas. Les ruego que abran ustedes. En el artículo 5 dice que la Constitución y jurisdicción, todo eso se lo hace con decreto ejecutivo para las empresas constituidas, dice, por la función ejecutiva. Es decir, es la función ejecutiva la que crea absolutamente estas,
estas atribuciones de carácter jurídico para la presidencia. El decreto ejecutivo crea las empresas. En el mismo suplemento del registro oficial número 48 del viernes 16 de octubre del 2009, en la página cuarta, en el artículo 7, dice que la integración del directorio de todas las empresas públicas del Ecuador estará integrado por 3 personas. Oiga, para que vean ustedes cómo integraban los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador. Primero, la ministra o ministro del caso correspondiente o su delegado o delegada permanente, quien lo presidirá. Toda empresa pública presidida por el ministro. El titular del Organismo Nacional de Planificación o su delegada o delegado permanente. Ahora se llama SEMPLADES, lo que antes se llamaba Consejo Nacional de Modernización, el ente de las privatizaciones en el Ecuador. ¿Sí? ¿Dónde está publicado el cambio de nombre? En el registro oficial del día 22 del mes de febrero del año 2007. Entiendo que el decreto ejecutivo es el número 103, pero allí está, en el decreto, en el registro oficial del 22 de febrero del 2007. Allí se establece que el SEMPLADES es el nuevo nombre de lo que antes era el CONAM, que era el organismo de las privatizaciones desde el gobierno de Sixto Durán Ballén y de Alberto Garzosi. Tercero, quiero que recordemos, o sea, la ministra, el titular del SEMPLADES, que nombra también el presidente de la República, y el tercero, miren ustedes quién es el tercero, un miembro designado por la presidenta o presidente de la República. Un miembro designado por la presidenta o presidente de la República. Es decir, el 100% del directorio de todas las empresas públicas del Ecuador las nombró Rafael Correa. ¿Qué les parece? Entonces, cuando se hacen los locos que están buscando quién es el culpable, quién ordenó los contratos, quién autorizó que lleguen a los entendimientos con la Odebrecht, uno tiene que preguntarse quiénes tenían la capacidad jurídica, la capacidad legal para autorizar contratos y para suscribir contratos. Todas las personas que autorizó el presidente Rafael Correa. Pero no solo eso, sino que además hicieron otra cosa adicional. Pues. Resolvieron en forma complementaria, ¿sí?, que el señor vicepresidente de la República, en el año 2013, el día 4 de junio, el señor ingeniero Jorge Glass, JG, el señor JG, ¿sí?, el señor JG se haga cargo de la supervisión, control, coordinación de todo lo que tenía que ver con determinadas áreas de lo que llamaríamos la actividad económica del Ecuador. ¿Qué dice el decreto ejecutivo número 15 que está publicado en el registro oficial número 21 del lunes 24 de junio del 2013 en la página 3? Allí le designan, pues, al señor vicepresidente constitucional de la República las funciones de coordinar la formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores estratégicos de industrias básicas y del área productiva, así como el liderazgo de las acciones políticas, planes, programas y proyectos internacionales o intersectoriales tendientes o relacionados con el cambio de la matriz productiva. Se encarga también de realizar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las políticas, de la gestión y control del cumplimiento de las tareas que le asignan. Bueno, ¿cuáles son los campos en los que le hacen cargo al vicepresidente? ¿Qué tiene él que controlar? ¿Qué tiene él que supervisar? ¿Qué tiene que dar viendo y dando haciendo lo que el presidente Correa quería? Óigame, artículo 3. Miren cuál es el espacio que le encargan al señor vicepresidente, llamémoslo políticamente, al hermano siamés del presidente de la época. Dice, artículo 3, oigan los campos que le encargan. Ministerios de Electricidad y Energía Renovable, ahí están todas las centrales hidroeléctricas. Recursos naturales no renovables, petróleo, gas, telecomunicaciones y sociedad de la información,
agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, relaciones laborales, transporte y obras públicas, industrias y productividad, turismo, comercio exterior, ambiente y la Secretaría Nacional del Agua. Todo, por medio gobierno. ¿Quién es el que le encarga todo esto? Dice, dado en el Palacio Nacional en San Francisco de Quito el 4 de junio del 2013. Firma Rafael Correa Delgado como presidente. Y lo certifica el doctor Vinicio Alvarado Espinel, secretario nacional de la República, el 4 de junio del 2013. Quiero recordar que los hermanos Alvarado Espinel son primos hermanos del señor Jorge Glass Espinel. Por eso la gente que antes era la encargada de la propaganda de Rafael Correa, ahora entiendo le están ayudando a su primo, pues. Pero aquí cabe una pregunta, porque algunas personas dicen, no, pero el señor vicepresidente parece que está involucrado. No, señores. Mi opinión, mi punto de vista, mi criterio es que no es solo el vicepresidente, es también el que le encargó, pues. Alguien le puede encargar a otra persona para que dé firmando. Y entonces dice, yo no firmé, señores. Sí, pero ¿quién autorizó? ¿Quién ordenó? ¿Quién tomó la decisión, pues? ¿O nos creen tan ingenuos a los ecuatorianos para que no nos percatemos? Yo quiero recordar lo que dice el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Dice, responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. Primero, autoría directa. Dice, ¿quiénes son autores directos? Los que cometan la infracción de manera directa e inmediata. Y B, por favor escuchen el literal B, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. ¿Quiénes debían controlar que en el país no se produzca un saqueo tan grande como el que es motivo de las denuncias cotidianas en los últimos meses? El vicepresidente y el presidente tienen que analizar su conducta al tenor del artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, numeral primero, literal B, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. Es decir, ahí hay la responsabilidad por acción y por omisión. Ustedes saben que en todas las legislaciones del mundo existe lo que se llama el delito por omisión. Demos un ejemplo. Si existe una persona, digamos, un joven, un muchacho, quien sea, que está ahogándose y alguien que sabe nadar está al lado y no entra y no le saca, digamos, de la piscina, no le saca de la tina, de donde sea, puede evidentemente tener responsabilidades, pues, porque sin correr riesgo tenía que ayudarle a que la otra persona no pierda su existencia. Miren ustedes las cosas como se dan. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que determinar quiénes son los responsables. ¿Quiénes nombraron a todos los ministros de Estado? ¿Quién nombró a todos los directores de todas las empresas públicas del Ecuador? Pues todo lo hizo el señor economista Rafael Correa. Está firmado, está en los decretos ejecutivos, está publicado en los registros oficiales. Todas las leyes mandó a nombre de Rafael Correa. Todos los vetos los hizo a nombre de Rafael Correa la Secretaría General Jurídica de la Presidencia. Y tercero, quiero recordar adicionalmente un hecho que me parece importante, ¿sí? En todas las leyes el que puso el ejecútese fue el presidente Rafael Correa. ¿Cómo es que ahora quieren hacer aparecer que no tiene nada que ver? No, señor, no es quien debe ser juzgado y analizada su conducta en el marco de la Constitución y la ley, no solamente el señor Glass, debe también ser juzgado el señor presidente,
que le encargó al señor Glass. Claro. Él era el encargado, él era el mandatario, si cabe el término, el mandante del presidente de la República para que le dé haciendo las cosas. No es que alguien dice, ve lo que han hecho. Señor, usted sabía para qué le ponía ahí. Y le encargó las áreas estratégicas desde cuando llegó a la presidencia de la República. Pero no solamente eso, sino que hay otro hecho que valdría la pena igualmente hacer relación, pues. Y a lo que tenemos que hacer relación también es a otros aspectos que se refieren a la actividad económica del país y en las que también tienen que responder, pues. Absoluta exactitud lo que ha pasado en los últimos años aquí en nuestra patria. Porque no es que se van supuestamente aquí a burlar del pueblo ecuatoriano. No, señores, no hay derecho para que se burlen del pueblo ecuatoriano. Somos un pueblo sencillo, pero no hay el derecho para que nos maltraten como quieren hacerlo, pues. Para que además se burlen, se vayan prácticamente, como dicen en los pueblos, se ha llevado el santo y la limosna. No, señores, tienen que rendir cuentas, tienen que explicarle al país lo que ha sucedido en los últimos años. Además, yo quisiera recordar que los testimonios de otros países, como por ejemplo el caso específico de lo que llega de Brasil, eso es documentado. Existe incluso en la propia prensa del Ecuador las fotografías en las que se le ve al señor Ricardo Rivera en las oficinas de la Odebrecht, ¿sí? Donde además le denuncia, allí esta autoridad de la Odebrecht, ¿sí? Le señala cómo fue este caballero, el señor Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, a pedir incluso recursos para la campaña de vidrio. Ustedes saben que vidrio en inglés es glass. El señor Glass, el señor vidrio. Por eso es que, por ejemplo, tomen ustedes Diario El Comercio del sábado 5 de agosto del 2017. Vean la página 3. Allí está cómo precisamente va este caballero. Se le ve vestido con jeans, con camisa, con chaleco. Y él ahí además establece la conversación y pide que se realice la transferencia o un pago en la cuenta del Bank of America, a nombre de la cuenta de Tomislav Topic, que era el accionista de Telconet, ¿sí? ¿Cómo así dejaban pues la plata a petición del señor el señor Ricardo Rivera digamos, en las cuentas de un banco de la empresa Telconet? Recuerden ustedes que la empresa Telconet dice que se le ocurre regalarle, ¿sí? Le da un regalito de $5.700.000 al señor Rivera. ¿A cambio de qué le da, pues? Que porque es ñato, porque baila bolero, es bueno para el merengue, danza cumbia como nadie. ¿Por qué le da? ¿A qué título? $5.700.000. Una donación por servicios prestados. Entonces, miren ustedes, pero este caballero es tío del señor vicepresidente. ¿Y cómo es que aparece después, adicionalmente, sí, con $18.700.000? ¿Y cómo es que aparecen también los otros testimonios en los que dan cuenta, recordemos, de que han habido otras cantidades de recursos que, además, vale la pena señalar, ¿sí? Se refiere la propia empresa, la Odebrecht, porque no es que la Odebrecht no hace también, y digamos, las autoridades de ellos los que hacen las declaraciones. Yo les invito a que ustedes lean lo que publica el periódico O Globo, ¿sí? El O Globo de Brasil recoge las declaraciones de José Conceição Filho. Él dice en Brasil, ¿sí?, a cambio de que les reduzcan las penas, él dice que se conozca qué nomás ha hecho. Y él dice, abro comillas, haber pagado a Jorge Glass por lo menos 14.1 millones en sobornos entre el 2012 y el 2016.
Además, identificó a Rivera como su intermediario. ¿Dónde está publicado eso? En el O Globo, y también está publicado en el diario El Universo del Ecuador, que lo reproduce el día sábado 5 de agosto del 2017 en la página 4 de la primera sección. Miren ustedes, no solo eso, hay otro hecho que igualmente valdría la pena recordar, a que vean el poder que tienen los que antes estaban gobernando. No es que ya no tienen poder, no señores, tienen mucho poder. Quiero recordarles lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que había un señor, un agente, que decían que es un perito de actas y más cosas? Este agente se llamaba José Luis Fuentes. Él fue detenido semanas después que hizo una transcripción y le iban a indagar por ocultar deliberadamente nombres que se mencionan en los audios llegados de Brasil. Este caballero durante varias semanas estaba tranquilo. ¿Saben qué había hecho este ciudadano? Lo dice Diario El Comercio del miércoles 2 de agosto del 2017 en la página sexta. Diario El Comercio, lo repito, miércoles 2 de agosto del 2017, página 6, en la quinta columna. Allí dice que hoy se conoce que el nombre que ocultó el agente José Luis Fuentes fue el de Jorge Glass. Cierro comillas. ¿Qué les parece? Primero, ¿quién le nombró al señor Fuentes como perito? Porque le nombraron perito a sabiendas de lo que tenía que hacer el perito, es decir, a sabiendas que tenía que omitir ciertos nombres, y el nombre que omitió era de Jorge Glass. ¿Creen ustedes que esto es una casualidad? Allí no tenía, preguntamos, ninguna responsabilidad a Fiscalía. ¿Cómo es pues que le nombraron al señor Fuentes para que omita el nombre del señor Glass? Que le designaron los ángeles custodios, los serafines, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que designaron? ¿Las almas del purgatorio? ¿O le nombró gente de la propia Fiscalía del Ecuador? ¿O algún juez? ¿Quién fue? Y los que le nombraron no sabían lo que iba a hacer. ¿Y por qué después dan marcha atrás y le denuncian que supuestamente él ha alterado? Porque llegan más videos de Brasil, pues. Llegan más videos de Brasil y llegan también del Perú, pues. En el Perú existen las grabaciones que las publica, hay un portal que tiene las siglas IDL y se llama Reporteros del Perú. En Reporteros del Perú están las grabaciones que en el Ecuador no acaban de llegar. ¿Qué les parece? El señor ex fiscal dijo que mandó a devolver porque no había, seguramente él pensaba que nadie podía traducir en el Ecuador, porque se supone que aquí en el Ecuador, como estaba en portugués, y que como estaba ese en el caso, mandaron precisamente a Brasil otra vez. Y se acuerdan ustedes que fueron a contratar un estudio jurídico para que dizque ayude, que colabore en sacar pronto la información. Claro. Allí, entre los videos y entre las grabaciones, aparecen cosas muy interesantes, ¿no? Allí se ve cómo incluso conversa el señor, el Contralor General, ¿sí?, con los brasileños, y allí aparece el nombre del señor Jorge Glass y de su tío. En aquel brasileño le dice: yo supe que Jorge Glass está haciendo caja, pidiendo plata, mucho dinero, ¿sí? Dice: Jorge Glass me había pedido plata para todos los contratos. Eso dice. Y Carlos Pareja dice: ¿quién había hablado contigo de eso? El brasileño dice: él tiene un pariente, un tío. ¿Cómo se llama?, pregunta el brasileño. Responde Carlos Poli. Dice: Rivera, Ricardo Rivera. Me dijo que era una obligación porque los chinos ya pagaban. Publicado en la última columna de la página sexta del diario El Comercio del miércoles 2 de agosto del 2007. Y la Asamblea Nacional, ¿qué dice? No hay pruebas. Y los testimonios y los juicios de Brasil no valen.
Y lo de Caminosca de Miami tampoco sirve. Porque ellos tienen el control, pues, tienen el control de la Asamblea Nacional. Nosotros lo denunciamos desde el mes de octubre del año pasado con base a los estudios y a la información, recordemos, del Frente de Defensa Nacional. Para eso estaba inflado en 1.617.000 votantes fantasmas, votantes adicionales en el caso del Ecuador, pues. 1.617.000 votantes fantasmas. De acuerdo al INEC, recordemos, esto vale la pena no olvidar, en el Ecuador hay 11.118.000 mayores o ciudadanos mayores de 16 años. Equivalen al 65.58% del total de la población nacional. ¿Qué hicieron estos angelitos? Estos angelitos decidieron señalar que no eran 11.118.000 los ecuatorianos que podían votar, no. Ellos incrementaron el 1.617.000 y dijeron que en el Ecuador los que podían votar son 12.835.000. 12.835.000. Pero para que haya 12.835.000 votantes, se requiere que el Ecuador, óigame, tenga, la República del Ecuador, tenga 19.420.000 habitantes. 19.420.000 habitantes. Es decir, inflaron en 3 millones de ecuatorianos el número total de la población. En 3 millones. No crean ustedes que al acaso le condecoraron, pues, al organismo electoral, ¿se acuerdan? ¿Cómo no le iban a condecorar? Pues, por los servicios prestados. Y ahora resulta de que el propio presidente de la República dice que gente de la banca le había financiado la campaña a Alianza País. Sí, señor, eso está ayer publicado, ¿sí? Y dice además, ¿sí?, que les ha dado hasta el avión hasta la gente de la banca y que estarían ellos involucrados en lavados de activos. ¿Qué les parece? Lo dice el presidente Rafael Correa. Entonces, valdría la pena en este sentido que la gente recuerde lo que verdaderamente en el país se ha dicho, quién lo ha dicho, para favorecer a quién, para perjudicar a quién, y en todo el marco de lo que hemos estado señalando con santo y seña en lo que tiene que ver con las fuentes de estas denuncias. Ahora, ha venido acá al Ecuador ahora el señor Carlos Pareja. No sé si ustedes miraron o tuvieron la impresión que mucha gente tuvo de que casi que con disgusto le recibió alguna autoridad que debería colaborar en la investigación. Primero dijo, este delincuente, tal y cual y tal y cual y tal. Bueno, yo creo que es necesario hacer algunas reflexiones sobre los testigos incómodos, porque le molesta o no le molesta al señor Glass, y le molesta o no le molesta al señor economista Correa la presencia de Carlos Pareja. Claro. Lo que llamó la atención de entrada, miren ustedes la audacia, porque son bien audaces, la astucia, como dice otra gente. Dijeron que el que ha hecho la denuncia en contra de Carlos Pareja es el señor ingeniero Glass. Lo dijo él mismo. Yo mismo lo denuncié. Qué cosas. Pero yo quiero recordar algo que valdría la pena tener presente. Ustedes acuérdense que cuando estaba Alfonso Capone, o Al Capone, ítalo norteamericano, el jefe del grupo de mafiosos, de los gángsteres de Chicago, La Mano Negra, así se llamaba, él sostenía que el mejor testigo es el testigo muerto. Y por ello muchas veces mandaba a silenciar, a que guarden silencio sus antiguos colaboradores. Porque claro, él sostenía de que el mejor testigo es el testigo que ya no vuelve a hablar nunca más en su vida, pues. En el caso del mundo, han habido igualmente casos similares. Por ejemplo, el presidente John Kennedy, recordemos, él fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. El testigo clave, la persona a la que le trataron de involucrar y decir que era el único tipo que disparó,
era el señor Lee Harvey Oswald. Le manipularon a ese tipo, hicieron que dispare, pero había un grupo de disparadores, de complotados, que finalmente liquidaron a Kennedy. Pero cuando al señor Oswald, para que no hable, Lee Harvey Oswald, ¿qué hicieron? Permitieron que Jack Rubinstein, o conocido como Jack Ruby, le matara en un subterráneo de la ciudad de Dallas. Dice que le iban a cambiar de prisión al señor Oswald, y el señor Jack Rubinstein era su apellido original, ¿sí? Entra y lo mata. Delante de las autoridades del FBI, de la CIA, de todo el mundo. ¿Para qué le mataron a Oswald? Para que no. La Comisión Warren, se llamaba Comisión Warren por el apellido del presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, cubrió con tierra, ¿sí?, este infame hecho. Y luego dijo también de que en el asesinato del presidente Kennedy había actuado una sola persona, el señor Lee Harvey Oswald, que estaba muerto. Y como ya estaba muerto, entonces ya no había a quién meter preso, ya no había a quién investigar más. Se le burlaron todos los medios de comunicación del mundo y los medios de comunicación serios de los Estados Unidos, porque para que esa bala haga los efectos que produjo, hiriendo al gobernador Connally, perforando los asientos, debería haber dado como 26 vueltas, es una especie de bala mágica. Aquí en el Ecuador, recordemos que el 30 de noviembre de 1978 le dispararon al candidato presidencial, al economista Ardón Calderón Muñoz. Al economista le pedían que él tenía que admitir que el triunfo, que fue legítimo, limpio, de Jaime Roldós se había producido con fraude. Querían que él diga que ha habido fraude para anular las elecciones en las que perdió el candidato de la dictadura, Sixto Durán Ballén. ¿Sí? Pero recordemos que el momento del crimen, de los disparos en contra del economista Ardón Calderón Muñoz, habían dos personas que estaban en la escena o en el teatro del crimen. ¿Sí? ¿Quiénes eran? El uno era el Plin Méndez y el otro era el Gordo Lucho. El señor Méndez, Plin Méndez, él habló, él contó lo que sabía. Fue a la ciudad de Ambato, los amigos alzapesas, y ahí les contó. Pero él vive todavía porque habló. El otro, el que no habló, fue el famoso Gordo Lucho, quien desapareció para siempre. Nunca más se pudo saber nada de él. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que ahora deben tomar las providencias, los cuidados, porque va a ser un testimonio muy importante el que dé Carlos Pareja. Alguna gente ya lo está descalificando. Dice que no vale la declaración de este señor porque él ya ha sido condenado y que por lo tanto es un criminal y un delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no quieren que hable? ¿Quién es el que podía saber cómo hacían los negocios dentro de Petroecuador? ¿Cómo es que una obra que decían que vale 187 millones de dólares han gastado 2.369 millones de dólares, como es la refinería de Esmeraldas, y resulta de que no sirve? Resulta de que le están todavía, sí, resulta que a la refinería le están todavía arreglando, porque no existe forma de poderle hacer funcionar adecuadamente, luego de haber gastado 2.369 millones de dólares. De una cantidad inicial que le preguntaron a la empresa Chiyoda, que es la que construyó la refinería de Esmeraldas, le dijeron ¿cuánto cuesta la repotenciación? Y la repotenciación valía 187 millones de acuerdo a la Chiyoda de Japón. Gastan 2.369 con otras compañías y tienen que parar la refinería luego de que ha habido varios daños y riesgos muy graves en torno a lo que significa esta infraestructura fundamental para el país. Entonces, aquí en nuestro país tiene que la gente abrir los ojos. Tiene que, además, no nos vendrán con el cuento de que supuestamente la declaración tiene que ser secreta. No, señor, no debe ser secreta. ¿Por qué razón?
porque, no lo olvidemos, el artículo 8, numeral 5, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, del 22 de noviembre de 1969, que suscribió el Ecuador y Costa Rica, por lo tanto el Ecuador es país signatario. Allí se establece que el proceso penal debe ser público. El proceso penal debe ser público. Y en la Constitución de la República, el artículo 424 y 426 señalan que cuando es una norma de derechos humanos, tiene tanto o más valor que la propia Constitución. Es decir, tendría un valor supraconstitucional. Pero además hay otra norma. Literal D, en forma expresa, determina que, abro comillas, los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas en la ley. Claro, ¿cuáles son las que no pueden estar las previstas en la ley? ¿Sí? Las que no podrían ser de carácter público, las que se refieren al pudor de una menor, por ejemplo. Hay un delito de carácter sexual, ha habido hechos muy graves. Obviamente ese juicio no va a ser público, pero en este caso no resultaría justificado que la gente no conozca exactamente lo que ha sucedido y que los testimonios de Carlos Pareja y Yanuseli se permita que lo digan abiertamente. A ver, muy bien, algunos están molestos, otros están trompudos, por eso es que algunos dicen que es el avión de un señor, de un hombre de la banca que le ha prestado para la campaña de Lenín Moreno. ¿Lo dice quién? Rafael Correa, el propio director del partido que era en esos días de Alianza País. A confesión de parte, relevo de prueba, los que financiaron la campaña de Alianza País era gente de los grupos económicos, a los que el propio Correa en las sabatinas siempre insulta diciendo que estos pelucones, estos banqueros tales y cuales, y ahora, ya entiendo que nervioso como está, decide señalar este otro aspecto. Pero dejémoslo el asunto hasta allí, porque creo que de alguna manera lo que tiene que ver con esta inquietud, diríamos, pues ha sido de esa manera respondida. Pero hay otro aspecto que quisiéramos nosotros también referirnos muy brevemente, y es el problema de la situación económica del Ecuador. Miren, a mi modo de ver, yo creo que este es un asunto de enormes repercusiones. Resulta que el Ecuador necesita más de 5.000, óigame, más de 5.000 millones de dólares exclusivamente para pagar en este año los montos pendientes de la deuda externa. Es decir, tienen que pagar intereses y tienen que pagar, además de los intereses, alguna cantidad del dinero pedido, o sea, de la amortización. Y entonces necesitan más de 5.000 millones de dólares. Lo dicen las propias autoridades. ¿Eso significa qué cosa? Significa que el país va a necesitar, siquiera solo para pago de intereses y deuda, 1.000 millones al mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y se requiere alrededor de unos 850 millones solo para pagar sueldos, para pagar remuneraciones, lo que significa que nuestro país requiere bajito, siquiera 1.850 millones de dólares al mes durante este año. Aquí cabe una pregunta: ¿de dónde va a salir la plata? ¿Por qué este aspecto, que también es medular, no dicen nada las autoridades? Recordemos que cuando dieron la información sobre el monto de la deuda, de lo que el Ecuador supuestamente, tiene de deuda, ¿sí?, se dijo que eran 41.000 millones. Cuando hace la suma de lo que el propio presidente reconoce que es el monto de las deudas, aparece que nos vamos a 57.800 millones de dólares. 57.800 millones de dólares. Es una cantidad gigantesca. Pero luego de que dan la información el 30 de julio, aparece otra información.
el señor ingeniero Carlos Pérez, ¿sí?, el ministro de Recursos no renovables, señala de que ha encontrado la documentación mediante la cual el Ecuador tiene que entregar, óigame esto, ¿sí?, el Ecuador tiene, ¿sí?, que entregar de 500 a 600 millones de barriles de petróleo por dinero que ya han entregado al Ecuador y que ya lo gastó el gobierno de Rafael Correa. 500 a 600 millones de dólares. Con otra característica, óigame, y es de que esas cuentas, esos documentos, esos papeles estaban escondidos. Óigame, estaban los papeles escondidos. Nadie sabía justamente de que habían estas otras obligaciones pendientes. ¿Cómo es posible que eso suceda en un país? Y además se supone que todos son del mismo partido, los que dirigieron este país en los años anteriores y los que ahora están dirigiendo. Imagínense ustedes, compatriotas, resulta una cosa increíble, ¿sí?, que ha habido esta deuda de 500 a 600 millones de dólares. ¿Cómo es eso? ¿De qué manera? Dice en la revista Vistazo del día 3 de agosto del 2017, en la página 15, allí lo dice textualmente: a nosotros nos costó bastante trabajo conseguir esa información, a pesar de ser del propio gobierno, escondida la información. Por eso cuando ahora están diciendo que son 57.800 millones la deuda, uno tiene que preguntar, ¿y en esa deuda, en esos 57.800 millones, están o no los más de 8.000 millones de dólares de deuda de lo que se llevaron del Banco Central del Ecuador, pues? Ellos dicen que una parte ya han devuelto entregando bienes de la Corporación Financiera Nacional y otras entidades públicas. Hay que preguntar, ¿ya está contabilizado allí un cálculo que tiene alguna gente que maneja la seguridad social, que dicen que se han tomado del IES 13.900 millones de dólares? Si ustedes suman el dinero del IES, los 13.900, más los 8.000 millones del Banco Central que se han llevado, ¿sí?, y han dejado papeles que nadie puede cobrar, evidentemente, significa que estamos hablando de alrededor de 21.800 millones, no, 21.900 millones de dólares. Está allí contabilizado entre los 57.800 millones. Yo tengo la impresión que no lo está, lo que significaría que la deuda estaría en 77.000 millones. Y dice el señor presidente, lo dijo el 30 de julio, que necesitaban no menos de 8.000 a 10.000 millones para pagar obligaciones de la deuda en el próximo gobierno. Es decir, en el próximo año. Este mismo gobierno, el año 2018. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde van a sacar la plata? Por eso es que empiezan a hablar, ¿ya de qué cosa? De que una parte de la moneda tiene que ser moneda electrónica. Moneda electrónica. Yo les hago una pregunta con todo respeto, compatriotas. Si tuvieran dólares, si el país tuviera reservas, si el país tuviera recursos, ¿habrían necesidad de recurrir a la moneda electrónica? No, pues, para eso habría los dólares. Pero como no hay dólares, entonces dicen, hay que ir a la moneda electrónica. Si algún rato ya no tienen plata, ¿qué van a decir? Señores, creo que la salida para poder pagar los sueldos, a lo mejor hay que considerar, tomar en cuenta, medir la perspectiva a lo mejor de tener moneda propia, pues para poder imprimir y darle a la gente. Esto lo dejó armando, lo dejó haciendo el gobierno del señor economista Rafael Correa.
que manejó alrededor de 450.000 millones de dólares sin fiscalización, sin control político, sin ningún tipo de verificación de nadie. No hubo Contraloría General del Estado. El Contralor que era de ellos, al que le ponían 100 sobre 100 en el puntaje para volverle a reelegir y que después se hacen los locos que dicen que hay que censurarle. ¿Y hay que censurarle por qué? Porque ellos ya tenían los documentos, pues. Ya sabían que aparecían las conversaciones con los brasileños en las que reconoce los montos de dinero que le entregaban. Entonces, antes de que salgan las grabaciones, que yo entiendo ya las tenían antes de las elecciones, tenían en diciembre pasado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Dice, no, hay que censurarle. Y le censuran un fin de semana a toda velocidad, leyendo como el rayo rapidito. Y dice, muy bien, señores, los que están de acuerdo en la censura, votemos. ¡Tac! Entonces, a la carrera mar le censuran. ¿Qué les parece, compatriotas? Pero porque ya llegaron, ya tenían los documentos, ya empezaron a llegar más documentos, más grabaciones, más audios. Todo estaba amarrado, todo estaba bloqueado para que el pueblo ecuatoriano no sepa la verdad, pues. Imagínense. Y además, el presidente empieza a hablar de que están repartiendo la patria. Pero qué cinismo. ¿Quiénes están entregando la patria? ¿Quiénes han entregado todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los campos petroleros? ¿Quiénes han entregado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre? ¿Quiénes? ¿Quiénes aprobaron leyes para entregar todo el sector eléctrico del Ecuador? Ustedes sí saben que eso está autorizado. Claro. Alguien puede decir, a ver, denos pruebas de lo que usted dice. Perfecto. Miren, tomen ustedes la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Está publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial número 418 del 16 de enero del 2015. 15 meses antes del terremoto de Manabí Esmeraldas del 16 de abril del 2016. Porque es del 16 de enero del 2015 que publican la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Allí en su artículo 24, tercer inciso, se permite en forma expresa la entrega, se autoriza que den, abro comillas, las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general que pueden ser asumidas por empresas estatales de los estados de la comunidad internacional. Puede hacerse cargo de una empresa china, por ejemplo. No pagan lo de las centrales. Hay que leer además los contratos, pues, que han dicho, que han hecho ahí. Adicionalmente, recordemos que en el artículo 25 de esa misma ley se permite entregar a empresas de capital privado. Sí, señor. Ahí se autoriza a delegar o vender a empresas de capital privado la participación de las actividades del Estado en el sector eléctrico, que son todas. Ahí está. Todas las centrales hidroeléctricas, todas, óigame, todas pueden entregarse. Pueden entregar el proyecto o lo que es la central Coca-Cola Sinclair, el proyecto Paute, Agoyán, Sopladora, San Francisco, Delcy Tanizagua, Toachi Pilatón, Mandariaco, Quijos, Mazar Dudas o cualquier otra puede ir a manos privadas. Cualquiera de la comunidad internacional. Comunidad internacional son 193 países de acuerdo a las Naciones Unidas y 213 las que forman parte de la FIFA. Es comunidad internacional. El sector eléctrico, todas las centrales hidroeléctricas pueden ir a manos privadas y a manos extranjeras. ¿Dónde está? Repito, para que el que tenga duda copie. Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica,
publicada en el tercer suplemento del registro oficial 418 del 16 de enero del 2015. Ahí está. Abran el artículo 24 y 25. No solo que pueden dar eso, óigame, pueden entregar toda la infraestructura telefónica del Ecuador, que está publicado ¿dónde? Está publicada en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el tercer suplemento del registro oficial 418 del 16 de enero del 2015. Ahí permite, en el artículo 24, inciso tercero y 25, la entrega de las actividades de generación, en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Está publicada la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el tercer suplemento del registro oficial número 439 del 18 de febrero del 2015. Allí se permite que las empresas públicas estatales o privadas puedan hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones del Ecuador. Todo, absolutamente. O sea, pueden entregar las centrales hidroeléctricas, pueden entregar todo lo que es telecomunicaciones, pueden entregar tierras rurales de costa, sierra y oriente del Ecuador a las multinacionales. ¿Cuál es la ley? Es la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicado en el suplemento del registro oficial número 711 del lunes 14 de marzo del 2016. Repito, en el suplemento del registro oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016, la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Allí está. Las empresas públicas extranjeras pueden adquirir, arrendar o tomar en uso bruto tierras rurales del territorio nacional. Sí, señor. Necesitan autorización de la Autoridad Agraria Nacional, o sea, ¿de quién? Del Ministro de Agricultura. Y en el artículo 32 justamente dice que la Autoridad Agraria Nacional será el Ministerio del Ramo. Y en el tercer inciso del mismo artículo 20, en forma adicional se establece que las compañías extranjeras privadas podrán participar de manera directa o en asocio en los proyectos agrarios. ¿Para qué poner esa norma? Para entregar, como hizo la señora Cristina Fernández de Kirchner, o como hizo el gobierno de Dilma Rousseff y de su antecesor, entregaron tierras a las multinacionales como la Monsanto, pues, las que se dedican al cultivo de alimentos transgénicos, compatriotas. ¿Quién aprobaron o no la ley de semillas en el Ecuador? Abriendo la puerta, quiero recordar, abriendo la puerta ¿para qué? Para que disque bajo el criterio de que van a hacer experimentación e investigación, llegue acá al Ecuador alimentación transgénica. Alimentación transgénica que en Europa están repudiando, porque están señalando que la alimentación transgénica esteriliza a la segunda generación. Eso han demostrado con chanchas, han demostrado con conejos y conejas, han demostrado con hámsters, con una variedad de animalitos. Y claro, aquí en el Ecuador han hecho lo que les da la gana, y esas leyes es ahora lo que dice el presidente Correa, que supuestamente quieren derogarlas. Compatriotas, lo que ha pasado en nuestro país es terriblemente grave. La deuda, ¿cómo vamos a pagar la deuda? ¿Cómo se paga la deuda? Se calcula que cada ecuatoriano estaría debiendo alrededor de unos $5,000. El que nace con esa deuda. Y además, yo quiero recordar algo. Nuestro país se está enfilando precisamente a lo que pasó en Grecia. Como no podían pagar en Grecia, no había cómo pagar. En Grecia tuvieron que, para renegociar la deuda, comprometerse a que si no podían pagar, los acreedores de Grecia se llevaban el aeropuerto internacional de Atenas y los 37 aeropuertos regionales. Ya está en manos de un consorcio financiero alemán, el aeropuerto internacional de Atenas. El puerto de Pireus, el 100% de las acciones de otros 11 puertos, todos los complejos turísticos estatales
y las dársenas para yates, las llamadas islas del ensueño, complejos turísticos y bienes raíces estatales, los hoteles de valor histórico y cultural en lugares privilegiados de Grecia, que son ahora del Estado griego, todos los centros estatales de baños termales y sus centros de estadía, todas las instalaciones olímpicas, la lotería estatal y las apuestas hípicas, que es de alta demanda en Grecia, las propiedades de bienes griegos en las ciudades de Nueva York, Washington y Belgrado, la Public Power Corporation, que suministra energía eléctrica a más del 80% de toda la población de Grecia, la compañía estatal de agua potable que abastece a Atenas y otras ciudades, 3 refinerías, así como las empresas de importación y distribución, 645 kilómetros de carreteras y autopistas en donde se podría cobrar peajes y pontazgos, el paso por las carreteras y los puentes. La empresa, además, la Trainose, que se hace cargo de todo el transporte ferroviario y de autobuses de toda Grecia. La empresa Rosco, de trenes griegos y de su mantenimiento. La empresa Elta, proveedora postal, y dicen que incluso vendiendo todo lo que tiene Grecia, no llegan a la mitad de lo que deberían pagar de acuerdo a los intereses crecientes. Esta es la realidad. Es el mismo itinerario, es lo mismo. ¿Cómo se apoderaron de Grecia? Con la deuda. ¿Cómo hicieron que Grecia tenga una gran deuda? Duplicaron el número de servidores públicos y les pagaban 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euros para que se acabe la plata. Hicieron negociados, construyeron obras innecesarias. Gastaron y gastaron y gastaron para que luego, y ante la ausencia de dinero, tener que pedir plata. Aquí en el Ecuador quiero destacar algo, porque me parece necesario tener presente. ¿Saben ustedes qué hizo en el Ecuador el gobierno del presidente Rafael Correa? Expidieron la ley, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Está publicado en el segundo suplemento del registro oficial número 306 del viernes 22 de octubre de Planificación y Finanzas Públicas. Está publicado en el segundo suplemento del registro oficial número 306 del viernes 22 de octubre del 2010. Allí establecieron un comité de deuda y financiamiento, así se llama. Y en el artículo 100 de finanzas públicas. Por eso nadie sabe nada. Sería bueno que el señor presidente nuevo, el señor Lenín Moreno, lo publique. Publique los textos. Además, estoy seguro que casi todos los contratos son nulos. Además, habría que ver si es que el Ecuador debe pagar, porque habrá que ver en qué mismo han gastado toda la plata. No solo que manejaron 450.000 millones de dólares. Encima la deuda subieron de cerca de 10.000 millones a 57.800, que es lo que ahora se conoce. Pero no estamos haciendo cuenta, creo yo, lo del Banco Central y lo del, adicionalmente, de la Seguridad Social. Bueno, dejemos allí para continuar el análisis de la realidad ecuatoriana en los próximos programas. Quiero pedirles públicamente disculpas de que la semana anterior no pudimos comunicarnos oportunamente, nos quedamos con la pena, porque claro, queremos contribuir al conocimiento de la realidad de nuestro país y lo hacemos a través de esta emisora que nunca se cayó. Yo creo que cuando se haga memoria de esta emisora, debemos recordar la que nunca se cayó, la que siempre dijo la verdad y la que en forma respetuosa, educada, sin utilizar agravios ni insultos, precisando con las fuentes, con santo y seña, indicó lo que estaba pasando en nuestra patria. Queremos agradecer, reconocer la bondad y la conducta cívica que tiene la señora Ligia en Santo Domingo, agradecerle a Pablito, precisando con las fuentes, con santo y seña, indicó lo que estaba pasando en nuestra patria. Queremos agradecer, reconocer la bondad y la conducta cívica que tiene la señora Ligia en Santo Domingo, agradecerle a Pablito,
agradecerle a la doctora Sandrita en la ciudad de Quito, agradecer a los colaboradores de este medio de comunicación y a los señores, muy buenos días, muchísimas gracias, muy bondadosos. Bien, doctor Diego Delgado, muchísimas gracias a usted por su amable y gentil compañía durante este martes y aclarándonos algunos puntos a los ecuatorianos en estos difíciles momentos que estamos pasando en nuestro país. Y le agradecemos profundamente y le hacemos la cordial invitación para que nos acompañe el próximo día martes a partir de las 8 horas en este otro programa de Cuando los Hechos Hablan. Gracias, doctor Diego Delgado.